Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí en una audiencia bastante nutrida en la tarde de hoy y la verdad que lo hacemos con mucho placer porque hacía tiempo que el profesor Marcos Baudeán no concurría a nuestro seminario, creo que desde el año pasado, es así, y que es el quinceavo encuentro del seminario, no había visto aparecer por aquí al profesor Baudeán. Bueno, hago una presentación muy breve para que quede en actas. Marcos Baudeán es catedrático asociado en metodología de investigación en nuestra facultad. Ha publicado un libro vinculado al tema que va a trabajar hoy, Dilemas de la intervención estatal en la economía, autonomía administrativa y control político en la temprana historia del Banco de la República, 1896-1931. Es autor, obviamente, de muchos artículos vinculados a este tema y algunos vinculados propiamente a metodología. Pero, bueno, en la tarde de hoy, el tema que va a abordar Marcos es el problema de la creación del Banco Central como organización autónoma durante la década de 1930 en Uruguay. O sea, continuación de su preocupación por la historia bancaria de nuestro país. Sin más, le damos la palabra a Marcos para que pueda ilustrarnos sobre el tema. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Javier, mi trabajo versa sobre las discusiones en torno a la creación de un banco central en Uruguay en los años 30. El objetivo de esta comunicación es contarles los resultados sobre mi trabajo de investigación, que está centrado en la historia del banco centralismo en Uruguay en el siglo XX. ¿Por qué es importante estudiar la historia del banco centralismo en Uruguay en el siglo XX? Es importante porque Uruguay es uno de los últimos países en América Latina en fundar su banco central, ¿sí? Está Brasil en 1964, Uruguay en 1967, que lo funda además a través de la Constitución, lo cual es un elemento también novedoso. No siempre es así en los bancos centrales, porque son más difíciles de modificar. Uruguay lo funda, como decía, en 1967 y Cuba en 1997. Esto excluye a los países del Caribe, pero si tomamos a las Américas, es de los últimos en crear su banco central. ¿Por qué es importante tener o no tener un banco central? Tengan claro que el que no existe un banco central no quiere decir que la función banco centralista no exista. La función banco centralista existe y estaba distribuida en Uruguay, en el caso de Brasil también, en el caso de Cuba lo conozco muy poco, pero en el caso de Uruguay y Brasil estaba distribuida entre diferentes organismos del gobierno, lo cual muchos critican que le quita coherencia y flexibilidad a la política macroeconómica. Entonces, ese es un punto importante, la coherencia y la flexibilidad, la capacidad de la política macroeconómica para adaptarse a las condiciones cambiantes del escenario internacional, pero también los bancos centrales son instituciones modernamente muy importantes. Por ejemplo, no se puede tener un banco central sin un manejo fino de la economía, no se puede tener un manejo fino de la economía si no hay economistas. Entonces, para tener un banco central hay que tener economistas y por lo tanto los bancos centrales son importantes también por eso, por todo lo que generan en lo que tiene que ver con la creación de competencias en los países. Pero también es importante porque exigen competencias en los estados. Es decir, no se puede tener un banco central si no tenemos datos finos y veraces sobre la realidad económica. Y la creación de un banco central no solo exige eso, sino que si no existe, el Banco Central genera los mecanismos para que se produzca esa información. Por lo tanto, por muchas razones, un Banco Central es importante por la política macroeconómica y es importante también por otros aspectos secundarios, pero relevantes para la conducción económica de un país. ¿Cuál es nuestro problema de investigación? Hay que tener claro que entre 1920 y 1940 se da una ola de creación de bancos centrales en América Latina. Para que ustedes tengan idea, no lo puedo saber todo de memoria, por eso lo tengo anotado aquí. Perú crea su banco central en 1922,
la República de Colombia en 1923, Chile en 1925, México en 1925, Guatemala en 1926, Ecuador en 1927, Bolivia en 1928, El Salvador en 1934, Argentina en 1935 y Venezuela en 1939. Entonces, entre 1920 y 1940, los países de América Latina, la mayoría, ya funda su Banco Central. Después hay otra pequeña ola entre el 40 y el 60, y los países que finalmente, los países tardíos, que son Brasil, Uruguay y Cuba, como les decía. Bueno, esta ola de creación de bancos centrales estuvo, digamos, estimulada por las primeras conferencias financieras internacionales, la conferencia de Bruselas en 1920, la de Génova en 1922, frente a la paulatina caída del patrón oro como patrón monetario internacional, luego de la Primera Guerra Mundial, comienzan a recomendar la creación de bancos centrales para reconstruir un sistema financiero a través de estos actores, ¿no? Es decir, bueno, lo que antes se daba mecánicamente a través del patrón oro, ahora se tiene que dar a través de estos actores que centralizan la política monetaria de los países. La crisis financiera de 1929 genera condiciones más acuciantes para la creación de bancos centrales, porque genera un descontrol monetario muy grande fruto de la desvalorización de las monedas. Entonces, en este contexto, además, en los años 20, expertos internacionales especializados en finanzas, como Edwin Kemmerer en Estados Unidos, como los expertos del Banco de Inglaterra, Sir Otto Niemeyer es uno de los casos, y también otros expertos europeos, franceses particularmente, se dedican a asesorar a los países que, siguiendo las indicaciones de las conferencias internacionales, quieren fundar su banco central y no saben cómo hacerlo. Entonces, durante los 20 y los 30 hubo un intenso money doctoring, como se le llama en la literatura, donde académicos especializados y hombres altamente vinculados a la política de bancos centrales, como el caso de los asesores del Banco de Inglaterra, viajaron por todo el mundo ayudando a establecer bancos centrales. ¿Qué pasa con Uruguay? Uruguay en este periodo entre el 20 y el 40 no crea su banco central. Uruguay tenía distribuidas las funciones bancocentralistas entre el BROU, que tenía potestad de emisión de la moneda, pero no de establecimiento de la política de emisión, la Asamblea General, que era la que autorizaba las emisiones, el Poder Ejecutivo, y luego en los 30 aparece y se va consolidando lo que es el Contralor de Exportaciones e Importaciones, que también tenía algún rol en la política monetaria. Por lo tanto, digamos, con esa estructura Uruguay llega a los años 30 y con esa estructura se enfrenta a la crisis de 1929 y la crisis hace, digamos, alterar la visión sobre cómo conducir la política monetaria, porque hay una desvalorización muy fuerte de la moneda, hay especulación con las monedas, hay una advertencia, como registra Quijano en el libro sobre el Contralor de Exportaciones, hay una advertencia de la Embajada del Reino Unido acerca de la especulación monetaria, ¿no? Y un gran interés en controlar la situación de la moneda. Entonces, uno de los primeros actores que sale en la discusión es el Banco República, y el Banco República, fundamentalmente a través de uno de sus principales voceros, que era don Octavio Morató, que en ese momento era gerente general del Banco República, propone la creación de un banco central, ¿sí? O, dice Morató, concentrar provisoriamente todas las funciones bancocentralistas en el Banco República.
Pero Morató tenía muy claro que en el largo plazo debía haber un Banco Central separado del Banco República. Morató planteó una discusión que luego académicos vinculados al Banco de Inglaterra, como Charles Woodhart, plantearon muy bien en términos históricos. Esto ya lo planteaba Morató en los años 30, Woodhart escribe su libro en el 89. Morató decía, no es posible prestar dinero y emitir dinero, ¿no? Son funciones contradictorias, una envicia a la otra, y por lo tanto no podemos tener las dos adentro del mismo banco, más o menos era lo que decía Morató. Bien, esta idea que se discute fuertemente en una primera comisión que se da en el año 1931, a instancias del ministro de Hacienda de la época, para discutir el problema de la desvalorización de la moneda, y en la cual participaron personajes de la política y de la academia y de la burocracia vinculados a la conducción económica. No prospera esta idea de tener un banco central. En 1935, el ministro Charlone, que algún historiador lo ha calificado como el que introdujo a Keynes en Uruguay, presenta un proyecto a diputados y luego a senadores, y el proyecto prospera, en el cual se le da una solución a 1935, en el cual prospera esta idea que lo que intenta es reproducir la solución que se le dio al Banco de Inglaterra en el siglo XIX, que es separar, ¿sí?, el departamento de emisión del departamento de crédito, manteniendo todo dentro de la mega estructura del Banco República. Esta solución, si bien Charlone dijo, bueno, la angustia psicológica que produce el tener que prestar dinero de esta manera, lo vamos a separar de la racionalidad que exige emitir dinero, era cuestionable, porque en definitiva el mismo directorio, ¿no?, que tenía las presiones psicológicas, era el que definía, ¿sí?, una comisión honoraria, etcétera, pero era el mismo directorio del banco el que definía los temas monetarios. Bueno, se da una muy interesante discusión, y en mi trabajo lo que intento mostrar son los detalles de esa discusión, porque aparecen cuestiones muy ricas que han sido soslayadas en algunos trabajos, en los trabajos en general sobre este periodo. Bien, lo interesante de todo esto es si esta solución que se da en 1935 al problema de la conducción monetaria no hubiese sido problemática desde el punto de vista de la conducción de la política monetaria, no tendríamos un problema de investigación. Pero lo realmente llamativo del caso de Uruguay, alguna parecido tiene el caso brasilero, es que entre 1940 y 1965 hemos detectado unos 11 proyectos para crear un banco central, unos 10 proyectos para crear un banco central y un proyecto para fortalecer el departamento de emisión del Banco de la República como un verdadero banco central. Entonces, además hay que tener en cuenta que en la década de los 50 el tema de crear un banco central se vuelve un tema de política menuda, para utilizar la expresión de Real de Azúa, porque el ruralismo lo plantea como un tema de primer orden para la correcta conducción económica del país. Entonces, ¿qué pasó en los 30? ¿Por qué se mantuvo una institucionalidad tan polémica a lo largo de prácticamente 30 años? Eso es lo que inspira mi trabajo de investigación, y de lo que voy a hablar someramente aquí es los resultados iniciales que estoy teniendo, que están muy centrados en lo que fue la discusión en los años 30. ¿Por qué está centrado en la discusión en los años 30? Porque es importante para situar la pregunta, ¿no? Yo creo que es correcto preguntarse por qué Uruguay no creó un banco central en los años 30, y para fundamentar esa pregunta, la posibilidad de haber creado ese banco tiene que haber existido. Entonces, un poco yo me dedico a mostrar que esa
posibilidad existió, que hay algunos elementos altamente llamativos, donde había una institucionalidad fuerte vinculada a las funciones bancocentralistas. Normalmente esa institucionalidad resistió la creación de un banco central. Caso típico Argentina. Argentina tenía su caja de conversión, tenía el Banco de la Nación y tenía la Tesorería de la Nación. Entre los tres conducían la política monetaria. El Banco de la Nación resistió fuertemente la creación del Banco Central. Eso lo cuenta Prebisch, que además era funcionario del Banco de la Nación en ese momento. En el caso de Uruguay, si bien es común reconocer que el Banco República fue durante los 40 y los 50 fue un feroz defensor de conservar para sí la función bancocentralista o conservar la función bancocentralista dentro del BROU, hay que tener claro que el principal economista del Banco República en los años 30, que ya estaba terminando su carrera en el Banco República, era don Octavio Morató, que era gerente general del Banco República, y quien, según muestro en mi trabajo, tenía muy claro que el país necesitaba lo que él llamaba un banco de reservas o un banco central, y que ese era el destino, pese a que momentáneamente fuese necesario concentrar las funciones bancocentralistas en el Banco República. Pero él tenía claro que en el futuro debía haber un banco central. Entonces esto es también llamativo. En el enfoque teórico de mi trabajo me baso fundamentalmente en teorías politológicas que lo que dicen, hay muchas teorías sobre cómo es que surge un banco central independiente. Estas teorías dicen, surgen de una combinación de aprendizaje social, convergencia de políticas y respaldo de la comunidad de expertos. Aprendizaje social implica aprender de los errores propios y de los éxitos de otros. La convergencia de políticas implica que hay políticas que comienzan a aplicarse en situaciones diferentes, en países con contextos distintos, y estas políticas empiezan a adquirir el manto de ser políticas universales, y por lo tanto eso es algo que ejerce una influencia importante en su adopción por parte de otros gobiernos. Y por último, la comunidad de expertos, y que la comunidad de expertos respalde una política, es también algo muy importante en que esa política sea seguida, sea adoptada por los gobiernos. Vamos a ver en torno a estos tres ejes cómo estaban en los años 30 América Latina y Uruguay. En América Latina se da, impulsado fuertemente por la misión Kemmerer y también por la presencia de las misiones del Banco de Inglaterra, como decía, una ola de creación de bancos centrales. Casi todos los bancos centrales, que hace un ratito yo les comentaba que se fundan entre los 20 y los 30, tuvieron alguna asesoría de estos dos grandes asesores, el Banco de Inglaterra, el economista Edwin Kemmerer, que venía de parte del gobierno de Estados Unidos, en parte sí, en parte no, pero que claramente el tipo de banco central que cada uno recomendaba tenía que ver con cómo Estados Unidos e Inglaterra veían la reconstrucción del orden financiero internacional. Estados Unidos lo veía a través del mercado, ¿sí? Entonces eso es el banco central que recomienda Kemmerer es un banco central que sigue políticas de mercado, en lo que tiene que ver con la valorización de la moneda, en el caso del Banco de Inglaterra lo que promovía era algo parecido al patrón oro, pero que el valor, digamos, universal fuese la libra, ¿sí? Bien, está esta ola de creación fuertemente, como decía, muy apoyada por las misiones internacionales, pero a pesar de lo que en algún momento se decía, por ejemplo en Argentina se decía que la creación del Banco Central era una especie de entreguismo, que el Banco Central lo había hecho Siroto Niemeyer. Bueno, hoy la investigación histórica
tirado por tierra estas pretensiones. En los países latinoamericanos, en la época, incluso antes, había una muy fuerte y de muy alto nivel discusión sobre política monetaria, sobre cómo conducir la política monetaria, ¿sí? Y parte de los problemas estaban en los desórdenes monetarios, en las múltiples tipos de moneda que todavía existían en la región a principios del siglo XX. Entonces, fuertes discusiones internas sobre finanzas y política monetaria que también convergen hacia la idea de que tener un banco central es bueno, ahí hay un elemento de aprendizaje. Y después hay expertos latinoamericanos que promueven los bancos centrales. Para mí el ejemplo más claro de experto es Prebisch, ¿sí? Prebisch, luego de su pasaje por el Banco Central Argentino, que en realidad él fue uno de los ideólogos de qué características tuvo ese Banco Central, aconsejó a muchos países de América Latina en cómo mantener a su Banco Central, en cómo manejar su política monetaria y sobre todo sobre cómo manejar su Banco Central. Particularmente lo hizo en México, cuando es echado prácticamente de Argentina, Prebisch, y queda muy deprimido. Bueno, el haber fundado el Banco Central de la República Argentina inmediatamente lo convirtió en consultor internacional. Después hizo carrera en la CEPAL, pero antes fue consultor en estos temas. Bien, en el caso de Uruguay, Uruguay a principios de los 30 era un país que no estaba cerrado, ¿verdad? Era un país que estaba abierto al mundo. En Uruguay se conocía las tendencias mundiales en torno a la conducción de la política monetaria. Hay un particular conocimiento de las propuestas de Kemmerer, que son muy citadas en toda esta discusión. Por otra parte, encontramos a nivel de las comunidades de expertos que hay expertos que en ese momento eran burócratas, políticos y algunos académicos, no economistas, por supuesto, porque no había una formación en economía en Uruguay en ese momento. Recién se fundaba por 1934 la Facultad de Ciencias Económicas. Pero hay estos expertos vinculados a Banco República, vinculados dentro del Partido Colorado, vinculados al Ministerio de Hacienda, dentro del Partido Nacional, Quijano, ¿sí?, que él aboga por la creación de un Banco Central en la Comisión de Estudio de la Desvalorización de la Moneda. Y por otra parte había una fuerte discusión que se ejemplifica muy claramente sobre política monetaria, financiera, sobre el problema de cómo conducir de manera coherente la política crediticia del país, ¿sí? El Banco República denunciaba que no podía hacerlo, necesitaba ser un banco central para poder dar coherencia a la política crediticia de todo el sistema. Eso lo decía Morató. Entonces, todos los elementos que la teoría señala como importantes para la adopción de una política estaban presentes en América Latina y operaban particularmente sobre un país pequeño como Uruguay. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se decide la solución que se decide? Yo, francamente, no tengo una respuesta muy clara a por qué. Creo que son muy importantes las ideas. Cuando uno lee la propuesta de Charlone, hay una idea aparentemente muy clara de lo que se quiere hacer. Pero Uruguay tenía una particularidad, y es que tenía una institución bancaria de nivel nacional que ya tenía algunas funciones bancocentralistas y que tenía, como dice Charlone, el respeto del público, y él entendía que crear una nueva institución en ese momento era tener que crear una nueva respetabilidad para esa institución. Más allá de esto, yo creo también que es importante tener en cuenta que los grupos sociales que tienen expectativas sobre la política, la conducción de la política económica, en el caso de Brough, como está debidamente probado por muchos trabajos, particularmente los trabajos de Raúl Jacob y de Nelly Dacuña, los grandes grupos de la economía
ya tenían sus cadenas y sus canales de influencia claramente instituidos sobre el BROU, ¿sí? Por lo tanto, si creábamos una nueva institución, eso también iba a ser polémico porque iba a ser necesario crear nuevos canales para influir sobre esta institución. Entonces, ahí en Uruguay teníamos un problema particular que se decidió de la manera en que se decidió. ¿Qué es lo que ocurre en Uruguay en el año 35? Bueno, con la famosa ley del revalúo en 1935, lo que se hace es intentar crear un banco central dentro del Banco de República, separando el departamento de emisión del departamento de crédito. Aunque ambos iban a estar conducidos por un mismo directorio, digamos, que era el directorio del Banco de República, que en la comisión de gobierno del departamento tenía una fuerza muy importante. El BROU es supuestamente la autoridad monetaria, pero bueno, si uno lee los trabajos de Cecilia Moreira y de Gastón Díaz, también los trabajos de Jacob en el periodo, crea la célebre tesis de Damonte y Sarachaga del año 71, queda claro que el BROU no era completamente la autoridad monetaria, tenía facultades de gobierno del régimen monetario y fiscalización del sistema, pero carecía de todos los instrumentos como para hacerlo. Era asesor en materia de política monetaria y de creación de bancos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, y había algunas funciones, o sea, cuando se ve, si se daba la posibilidad de que el Banco de República y el Poder Ejecutivo tuviesen una visión muy diferente en torno a un problema, debía intervenir la Asamblea Legislativa. Y particularmente hasta el año 1948 no tiene instrumentos para regir coactivamente el funcionamiento del sistema. Lo que dicen Moreira y Díaz es Uruguay, bueno, después con leyes en 1944, con las leyes de 1948, cuando se sale ya la política monetaria no depende solamente de los encajes en oro, sino que también está el reencuentro y tiene nuevos puntales de emisión y más flexibilidad. Uruguay perfecciona la conducción macro económica, pero sigue sin tener una clara definición institucional en lo que es la política micro, es decir, básicamente la supervisión del sistema bancario. Bueno, esta situación se extiende a lo largo de los 40, el Banco de República empieza a tener más poderes, empieza a ser más que un asesor en materia de política económica, monetaria del Poder Ejecutivo, sin tener 100% el control de la política monetaria. Y también evoluciona los controles que tiene el Banco de República sobre la banca privada, pero eso no impide un desarrollo entre los 50 y el 65 del sector bancario en forma desconectada del crecimiento de la economía y con una escasa supervisión que termina en la crisis de 1965, que de alguna manera fue un elemento que operó a favor de la creación definitiva del Banco Central, que ya en ese momento era algo muy discutido. En todo el periodo entre el 40 y el 65, como decíamos, hay más de 11 proyectos. Para que ustedes tengan idea, por lo menos de lo que hemos podido reconstruir, fundamentalmente a partir de localización de algunos proyectos parlamentarios y de bibliografía, es decir, nos falta todavía reconstruir a partir de la prensa, donde todos estos proyectos fueron muy discutidos. Pero ya hay un proyecto en 1946 del Partido Nacional que propone la creación de un banco central con carácter autónomo. Hay un proyecto del Partido Socialista que lo que hace es, el Partido Socialista, fortalecer el departamento de emisión. Hay proyectos del Partido Colorado. Siempre se ha dicho que el Partido Colorado era el que defendía más la posición de que el Banco Central estuviera dentro del Banco República, pero esa no era la visión de Nilo Garcés, un hombre
particularmente interesante porque fue un ministro de Hacienda joven y con ideas diferentes, pero que fracasa en la creación de un Banco Central. Lo que logra es un pequeño cambio en el departamento de emisión, pero no logra que pase su idea. Bueno, después ahí está el proyecto de la Liga Federal de Acción Ruralista en el año 58. Hay un proyecto de Tomás Brena, en ese momento senador de la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Hay otros proyectos del Partido Nacional, uno elevado por el mismo Assini, siendo ministro de Hacienda. Y bueno, también la CIDE propone en el año 65 la creación de un Banco Central. Bien, ¿cómo pudo mantenerse el andamiaje institucional que decíamos, ¿no? Que en parte estaba en el Banco República, parte en el Poder Ejecutivo, parte en el Legislativo, había otras instituciones que también empujaban por ahí, múltiples contradicciones, según encuentran los historiadores, al momento de algunas decisiones claves de política económica. ¿Cómo pudo mantenerse en un clima donde había proyectos políticos de creación de Banco Central y una discusión académica importante? Yo en mi artículo se pueden ver algunos trabajos de la época que recuperan la discusión académica que existía en torno a si el Banco República era un verdadero Banco Central o no lo era. Bien, como les decía, no tengo una respuesta a esto. Lo que intenta sí centrar mi trabajo es mostrar que en los años 30, como les decía, la discusión en torno a la creación de un Banco Central fue fuertemente discutida. En primer lugar, fue fuertemente discutida en la Comisión de Estudios sobre la Desvalorización de la Moneda en 1931, fue propuesto por Octavio Morató, que fue un hombre clave en la política económica de la época, y Charlone admite que existe una fuerte idea en una propuesta clara de crear un banco central cuando envía su mensaje a la Asamblea justificando por qué prefiere mantener un banco central dentro del Banco República. Para cerrar la comunicación de hoy, repasar un poco qué pasa en la Comisión de Estudios sobre la Desvalorización de la Moneda en 1931. En esa comisión, que a instancias del ministro de Hacienda de la época, es creada para discutir dos cosas: las causas de la desvalorización de la moneda y propuestas para solucionar la situación económica, y a la cual se convoca de una manera muy abierta a los principales expertos de economía de la época. Muchos habían sido ministros, como Eduardo Acevedo, como Cerrato, que también había sido presidente, como Ricardo Cosio. Había sido ministros de Hacienda, presidentes, o habían tenido participación en el directorio del BROU. Está presente el BROU, está presente un señor llamado Llamas, que gracias a Raúl Jacob pudimos descubrir que era el director de estadísticas, ¿sí?, públicas, por lo menos hasta 1920 y poco, y suponemos que en 1961 seguía manteniéndose cargo, aunque no lo sabemos ciertamente. Bueno, estaba Quijano. Quijano era un blanco independiente que venía a hacer sus estudios en Francia y que era una referencia en economía, aunque no era necesariamente un economista. En esta comisión, cuando se discuten propuestas para solucionar la situación económica, ahí es donde aparece la propuesta de crear un banco central. Se habla específicamente de crear un banco central o de reunir todas, y en esto son muy específicos Morató y Cosio, ¿no?, todas las funciones de un banco central en el BROU. Claramente se recomienda que la política monetaria tenga un decisor y no múltiples decisores. Esa es la idea central.
Se insiste en la necesidad de simultáneamente dar coherencia y unidad al régimen bancario como otro elemento que favorece la creación de un banco central. Esto fue en 1931, después con la dictadura de Terra, Cosio, por ejemplo, se exilia en Argentina y en Argentina puede observar de cerca todo lo que fue la creación del Banco Central, y ahí Cosio se vuelve en un acérrimo defensor de la idea de tener un Banco Central y un crítico muy incisivo de las medidas de Charlone. Bueno, Octavio Morató, que es un hombre clave en la política económica entre los 20 y 1940, desde 1922, gerente general del Banco República, es el primer gerente general del Banco República, que es un funcionario de carrera. En mi libro Dilema de la intervención estatal en la economía le dedico mucho tiempo a la carrera de Morató. Es un hombre muy particular que al final de la carrera, en mi libro yo me pregunto si era un genuino burócrata en el mejor sentido de la palabra, un técnico, o un político, ¿no? Porque parece, en muchas cosas, parece, digamos, contradecir las opciones de su partido por tener una visión diferente de la situación. Bueno, para Morató, hay varios informes de Morató que quedaron en su libro, en la recopilación, que está en el libro Al servicio del Banco República. Él dice que es necesario estabilizar la moneda y una herramienta destacada es la reorganización de la política monetaria. Es clave, ¿sí? La reorganización de la política monetaria, que la política monetaria tenga una conducción unitaria y un nuevo régimen de la banca. Porque él dice, nosotros no podemos influir en la banca privada, el único elemento que tenemos es nuestro ejemplo y la fuerza de nuestras operaciones, pero no podemos supervisar, no podemos influir en la banca si queremos reorientar el crédito hacia un lado o hacia otro. Habla de un mejor régimen de conducción y de gobierno de la moneda, de los cambios internacionales y del redescuento. Habla de la independencia de las funciones relativas a la política monetaria, de las relativas al crédito, con una claridad como la que tiene el historiador inglés Charles Woodhart, ¿no? Que habla precisamente de este problema en su libro clásico de 1986-1989, y resalta que es necesario fiscalizar y alinear la banca privada con las orientaciones de la autoridad monetaria, y para eso la autoridad monetaria tiene que estar centralizada, dice Morató. Admite la constitución de un departamento de emisión como medida provisoria, pero tiene claro que la medida, y propone que la medida definitiva sea crear un banco de reservas o un banco central. Bueno, por último y para terminar la exposición de hoy, un personaje central en lo que ocurre es Charlone, cómo la veía Charlone. Y sobre Charlone tenemos algunos materiales muy interesantes. Charlone fue un hombre muy particular, un hombre de una dilatadísima carrera política, ¿sí? Algunos historiadores me han dicho, bueno, fue el que introdujo a Keynes en Uruguay, pero nadie lo quiere reconocer, porque lo hizo en dictadura. Pero es un hombre muy particular. Y tenemos algo que nos permite ver su visión, porque está la comunicación que él hace a la Asamblea, pero a su vez están los artículos que él escribió en la mañana en el año 1967, cuando se crea el Banco Central, en el cual en esos artículos, 30 años después, él habla sobre las leyes que él redactó en 1935 y que generaron esa nueva institucionalidad banco centralista. En 1935 él justifica mantener el Banco Central dentro del BROU con 4 grandes razones. Por un factor histórico. Él dice, casi 40 años de existencia del BROU y es una de las instituciones más firmes, más sólidas del país y que tiene más credibilidad. Se entiende que instituir un Banco Central independiente sería
romper, él llama la estructura externa del Brough. ¿Sí? No queda claro qué es lo que quiere decir la estructura externa del Brough, pero da la sensación de, es decir, ponerle otro muy grande al lado del Brough, ¿sí? Lo cual implica empequeñecerlo. Por otra parte, se afirma en la experiencia histórica internacional, el Banco de Inglaterra en 1844, ¿sí? Y él comete ahí algunas falacias. Él dice, bueno, el que haya bancos centrales no quiere decir que no hayan problemas monetarios, así que, ¿no? Bueno, él habla de no limitar la jerarquía, la fuerza ni los recursos del Brough, porque poseen la confianza del público, y no crear nuevos y costosos organismos cuyo éxito no conocemos a priori, dice Charlotte. ¿Qué dice 30 años después? Él defiende lo actuado en 1935, introduciendo un nuevo concepto, porque él dice, se intentó crear un sistema de banca central, con el Brough ejerciendo un rol rector. ¿Sí? Aunque en realidad si uno mira las disposiciones legales, más que un rol rector, por lo menos en 1935, el Banco República tenía un rol asesor en la política monetaria. Pero bien, esto es lo que él dice 30 años después. Después dice que el sistema se desvirtúa por la incomprensión y la omisión. ¿Sí? Esto es lo que generó deformación en el sistema. El ejemplo que él da es, hemos visto que se crean bancos que el Banco República no autorizó. O sea, la autoridad política decide dar el visto bueno a bancos que el Banco República no autorizó. Eso es desvirtuar la idea que teníamos. ¿Por qué? Porque si bien estaba claro que legalmente el Poder Ejecutivo debía hacerlo, moralmente la idea era que no lo hiciera. La idea era que siguiese la recomendación del Banco República. Bueno, con todo esto nosotros pensamos que sin admitirlo explícitamente, reconoce que la institucionalidad creada en los años 30 daba, ¿sí? Dejaba mucho espacio para este tipo de situaciones. Algunas preguntas que nos hacemos y que en la continuación de nuestra investigación quisiéramos poder llegar a responder. ¿Por qué se decide mantener la función banco centralista en el Brough? Cuando expertos autorizados y respetados recomendaban crear un banco central en 1935, ¿qué fuerzas operaron sobre esta decisión? Particularmente, y como sociólogo me llama la atención, ¿qué fuerzas sociales operaron sobre esta decisión? ¿Y qué rol tuvo el Brough en la situación? ¿Sí? Es decir, al Brough se lo ha acusado de Ramón Díaz, por ejemplo, ¿no? de mantener esta situación. Pero bueno, recuperar la visión que tenía Morató nos hace pensar que tal vez dentro del Brough había visiones diferentes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa dentro del Brough? ¿Cómo es que se termina defendiendo esta idea de mantener el Banco Central dentro del Brough, pese a todos los cuestionamientos que tenía? Es importante. Y la tercera pregunta que yo me hago es, ¿qué rol tuvieron los actores sociales que actuaban desde dentro del Brough? ¿Sí? Porque sabemos que al directorio del Brough llegaban personalidades que representaban o que tenían vínculos fuertes con los intereses económicos de la época. Ahora, no tenemos claro cuál es el link, ¿no?, que se da entre esos intereses y tener o no tener un banco central. Pero intuimos que puede haber un link. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por la invitación.